entonces voy a compartir. Recuerden que estamos hablando, nuestro tema es el ateísmo y el cristianismo. Estamos haciendo una reflexión particular por parte de nosotros sobre cuál ha sido posiblemente algunas de las muchas causas en las cuales a veces nosotros, por parte de quienes estudiamos los evangelios y las profecías de la Biblia, a veces no nos explicamos bien hacia algunas personas, y eso podría ser causa de que las personas se sientan pues a veces defraudadas o confundidas sobre el mensaje que está en la Biblia, y eso entre otras muchas otras causas pues les lleva a esa decisión donde prefieren considerar que no quieren nada con la religión, y aquí en particular con los escritos de los evangelios, lo que dicen los apóstoles y los profetas. Entonces, en esta reflexión que estábamos estudiando el día domingo, les proponía yo este conjunto de textos en donde aquí yo hago esta propuesta donde pareciera que hay dos ideas que se contraponen una con otra. De color verde, si se dan cuenta, pues aquí he acomodado algunos textos que nos hablan, pues podría decirse, de la perfección del mismo hombre, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios, el cuerpo y el espíritu son creados por Dios, por tanto son de Él. El plan que tiene Dios es que primero existamos en este mundo, ¿verdad?, de cuerpo animal, para eventualmente después poder llegar al cuerpo espiritual. Perdón. Y también se nos dice que es muy importante reconocer que Jesucristo estuvo aquí como nosotros, en cuerpo y carne, ¿verdad? Y que podemos presentar nuestro cuerpo en santidad. Esos son algunos textos, aunque también todavía hay más que hablan sobre, diría yo, esta perfección del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo. Pero también encontramos estos otros que nos advierten de los peligros que también se pueden encontrar en la carne. Por ejemplo, el pecado mora en el cuerpo carnal y me domina, es una expresión que dice Pablo en Romanos. O en una parte también Jesucristo decía, bueno, si tu ojo te fuese causa del mal, pues mejor arráncalo, ¿no? En Judas nos dice las acciones de la carne de los que no tienen el Espíritu Santo, ¿no? En Corintios dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y en Juan, por ejemplo, dice, lo que nace de la carne, carne es. Entonces, lo puse en color rojo porque pareciera que en general nos hablan de que, pues, como que la carne o el cuerpo son, pues, como que el mal, ¿no? No, simplemente no coinciden con Dios. Entonces, aquí yo veo dos ideas que pareciera que si alguien yo le estoy evangelizando, pues a lo mejor la persona al escuchar ambas ideas me podría decir, oye, pues dime, no te entiendo, porque por un lado dices que somos vehículo de Dios, pero por otro lado como que me dices que mi cuerpo es mi propio enemigo. Entonces yo, mis hermanos, les dejaba yo el domingo, me gustaría escucharlos ahorita, quienes quieran participar, de manera, ¿cómo creen ustedes que podrían hallar la armonía entre ambas ideas? ¿Cómo creen ustedes que armonizarían ambas cosas? Entonces, si quieren, levanten la manita, y si quieran participar, lo escucho. Como que yo obviamente yo les voy a dar mi respuesta también, ¿verdad? Pero primero quiero escuchar la de ustedes. A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, Jaime. No, soy yo. Adelante. Que pase contigo y te bendiga. Bueno, en el primero, por ejemplo, tendría que explicarle que nosotros somos precisamente un medio y tenemos la carne porque dice el Señor que somos el templo de Dios, y como templo de Dios tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y dice el Señor también, cuida tu cuerpo, cuida tu alma, cuida tu espíritu. ¿Sí? Entonces, pues si es lógico que si yo me quiero a mí,
pues también voy a querer a los demás y voy a procurar por los demás. Entonces, eso es lo primero que tengo que entender para poder ayudar a mi prójimo. ¿Sí? Entonces, si cuido mi cuerpo, pues hago ejercicio, como cosas que debo de comer, pues sí me puedo comer que sea un pastel o un embutido, pero no precisamente que me alimente yo de papitas y de Coca-Cola, ¿verdad? Cuidar mi alma, bueno, pues cuido mi alma fortaleciendo el espíritu. Como decía un músico, hay música para el alma, hay música para los pies. Bueno, pues también si quiero tener música para los pies, pues es una música más guapachosa, y una música para el alma, pues sería una música de Beethoven, de Tchaikovsky, de Mozart, ¿no? Y espiritualmente, bueno, pues tenemos que fortalecer el espíritu para que cuando vengan las pruebas, cuando venga lo difícil que duele en el cuerpo, se pueda superar ese dolor, ¿no? Esa sería la uno. Jehová te bendiga. No necesariamente puse 5 ideas, pero no quiere decir que apuestas una con la otra estén unidas, no, simplemente puse 5 ideas, ¿no? 5 textos, de unos que hablan a favor, otros en contra. Bueno, gracias a nuestra hermana Rosalba, que Dios le bendiga. ¿Alguien más quisiera aportar cómo cree que podría armonizar ambas ideas? No sé si se entiende. Acuérdense, estamos viendo que por un lado el lado verde como que nos habla que el cuerpo, pues sí, el cuerpo, la carne es creación de Dios, es perfecto, es santo, es bueno. Y por otro lado, en el lado rojo, pues nos advierte que es peligroso, la carne es pecado, la carne nos puede hacer errar, la carne es contagiosa, es mucho, o sea, nos habla, digamos, de pues, lo peligroso que llega a ser la carne, ¿no? Entonces, ¿cómo armonizamos ambas ideas? ¿Alguien más? ¿O ya quieren que les dé mi respuesta? ¿O no sienten que alguien, obviamente cuando hablamos de esto con alguien que apenas nos está escuchando, muchas veces puede decir, bueno, es que no te entiendo. Tú me dices primero, tenemos toda esta, somos creación perfecta de Dios, y luego me dices que somos peligrosos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque indudablemente, mis hermanos, hemos podido ver a lo largo del tiempo que es muy importante cómo uno enfrenta estas dos ideas, porque, por ejemplo, hay personas que, inspirado sobre todo en la parte del color rojo, por ejemplo, han decidido apartarse totalmente digamos, de la vida moderna, ¿no? Deciden no vivir con nada que tenga que ver con el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y es su propia decisión. No estoy diciendo aquí que esté mal esa decisión, es una decisión que si a ti te sirve, si a ti te funciona, adelante lo puedes hacer, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo llegan por parte de ciertas personas a decidir eso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues ahí les va mi respuesta. ¿Otra vez, Jaime? Jehová te bendiga, ahora sí soy yo. Bueno, mira, básicamente te lo haría con un ejemplo. Hay un fruto de un cactus que se llaman las pitayas, y el fruto de la pitaya es muy sabroso, es muy rico, pero es muy delicado. Entonces, cuando el fruto nace, está cubierto completamente de espinas, pero son unas espinas muy agresivas. Y durante todo el tiempo de maduración, antes de maduración, las espinas están presentes. Cuando el fruto está maduro, las espinas todas, como una sola capa, se caen y queda el fruto descubierto, maduro, y las aves pueden comerlo, pero ya cuando está bien llegado. ¿Sí? Con esto que te digo, que es necesaria las espinas, ¿no? Cuando uno llega, pues si tú no, podríamos decir que son un estorbo y que no sirven.
pero tienen una función muy importante. Sí. Bueno, nada más era ese ejemplo, que Jehová te bendiga. Ok. Gracias, gracias. Adelante, no sé si Esther o Vero, ¿quién? Adelante. Soy yo, hermano. A ver, te escucho. Jehová te bendiga, pues. Bendiga. Es algo muy, pues, muy general, ¿verdad? Sí. No sé si algo puedo aportar. A ver, lo oigo. Por ejemplo, dice que siempre hemos visto que cuando no entendemos que algo se contradice en la Biblia, tenemos que buscar el texto del contexto, o sea, ir leyendo más, todo el versículo completo, e inclusive 2 capítulos atrás, para ir viendo la concordancia, por qué hay porque la Biblia nunca se contradice, ¿no? Correcto. La Biblia siempre, la palabra de Dios es verdadera. Sí. Y nosotros somos los que, pues, no nos explicamos bien a veces. Ajá. Sí, es, ¿no? Correcto. Y como dice usted, que, pues, podemos a la otra persona, pues, confundirla, ¿verdad? Correcto, sí. Pero por eso tenemos que leer, ¿verdad?, el contexto del texto. Así es. Y buscar, pues, versículos paralelos, ¿verdad? Claro. Que sean de acuerdo al contexto general de la Biblia. Así es. Ya que, pues, es mi pequeña aportación. Así es, hermano. Claro. Dios te bendiga, manito. Gracias, hermano. Sí, indudablemente, también coincido mucho con lo que acaba de comentar nuestra hermana, que precisamente cuando sintamos que en algún punto pareciera que las dos ideas se pueden chocar una con otra, entonces hay que leer a veces todo el capítulo, los capítulos más atrás, más adelante, para realmente poder ver, como dice nuestra hermana Esther, pues todo el contexto que nos pudiese ilustrar qué está pasando. Entonces, para contestar esta pregunta, antes de que les muestre qué textos me ilustran, que precisamente mucho tiene que ver con lo que el mismo Pablo en Romanos y en Corintios habla, porque precisamente parece que Pablo primero le pega muy duro y casi es como queremos salir corriendo y espantarnos hasta de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque lo duro que habla Pablo en estas cartas, ¿no? Pero es muy importante que él lo hace porque precisamente es para llamarnos la atención y que nosotros no, ahora sí como dice Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Entonces es lo que hace el apóstol, por eso habla tan duro en esas cartas. Pero voy a poner, antes de poner mi texto, voy a poner un ejemplo. A ver si ustedes adivinan quién son. Voy a hablarles de 2 hombres carnales, ¿sí? Ahí les va. Son 2 hombres que son carne, ¿sí? Estos hombres tienen cuerpo como ustedes, carne y sangre como ustedes, y estuvieron aquí en la tierra. A uno de ellos, fíjense, a uno de ellos lo hicieron rey y soberano de todo. No había nadie encima de él era el rey y soberano de todo, Fíjense, él era el rey, lo hicieron rey de todo, no había nadie que le diera órdenes a él. Le dieron una mujer, se la trajeron, él no tuvo que ir a buscarla, simplemente se la presentaron un día y ahí la tenía, hermosa, muy hermosa ella. Le dieron dominio sobre todo ser vivo en los aires, en la tierra, en el mar. Le dijeron, tú vas a dominar por todos los seres que existen alrededor de ti. Lo llevaron a un hermoso jardín que ya estaba plantado, un jardín que no tuvo que plantar, lo llevaron ahí y le dijeron, ahí está tu casa, aquí están todos los árboles de los cuales puedes comer, ¿sí? Y es más, tenía acceso a un árbol llamado el árbol de la vida, porque podía ir a ese árbol si él quería, ¿sí? Él podía hacerlo. En pocas palabras, le dieron un planeta, ¿sí? Díganme, hermanos, ¿a quién le han dado eso? ¿A quién le han dado todas esas cosas? Y le pidieron a ese hombre de carne que hiciera una cosa.
una cosa, que obedeciera una cosa. Dice Jaime a mí. Muy bien, muy bien. Y ese hombre de carne, con todo eso que le dieron y eso que le pidieron que hiciera, él con esa carne despreció todo lo que le dieron y efectivamente, como dice Pablo en Romanos, por su carne el hombre decidió y menospreció todo eso y desobedeció y lo echó todo al caño. ¿Quién es? Adán. Adán. Ah, bueno. Ahora vamos a ver a otro hombre. Ahí les va. Entonces ahí diríamos, no, pues sí, como dice Pablo, la carne lo hizo echar todo al caño. Vamos a ver otro hombre. Este otro hombre tenía 7,000 ovejas, 7,000 bueyes, 7,000 camellos y otras 7,000, un montón de animales. No como el primero, este tenía menos, pero pues, también tenía bastantes animales. Tenía muchas, todas esas posesiones. Tenía muchos siervos, ¿sí? que le asistían en la agricultura y por supuesto en la ganadería, y esta gente trabajaba gustosamente para él, al menos así parece en la historia, y también tenía muchos hijos e hijas, todos muy guapos, sanos y hermosos y muy alegres todos. Pero ¿qué creen? Que de repente un día le quitaron todos los animales, todos se los quitaron, no les quedó ni uno vivo. Le quitaron todos los siervos, ¿sí? Todos se los quitaron, le quitaron todo, le quitaron a los hijos, ¿sí? Y por si fuera poco, después de que le quitaron todo lo que había tenido, sí le dieron una cosa, sí le dijeron, te vamos a dar una cosa, sí, le dieron una cosa, una enfermedad, una sarna, que lo cubría todo el cuerpo. Y este hombre, ¿qué creen? Se mantuvo fiel a Dios. A este le quitan en carne y se mantiene fiel a Dios. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? A uno le dan y le falla a Dios, y a este otro le quitan y se mantiene, tan fiel se mantiene a Dios, que Dios lo pone de ejemplo con un ser celestial y le dice, mira, este es mi siervo. ¿De quién estoy hablando aquí ahora? De Job. Entonces, mis hermanos, ¿me pueden explicar? Los dos son carne, ¿eh? Ninguno de los dos se bautizó. No conoció a Cristo ninguno de los dos. Y uno le dieron todo y lo echó por el caño. Y el otro le quitaron todo y se mantuvo fiel. ¿Cómo me lo explican? Veamos. Aquí. Dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Se supone que eso también debía ser el primer hombre, llamado Adán, pero Adán decidió una cosa en cuerpo, y Job decidió otra cosa en cuerpo. Entonces nos damos cuenta que dice, voy a leer Mateo 12 del 41 al 42. Fíjense, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, o sea, ahí está hablando Jesucristo. También nos dice, la reina de Austro, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, mis hermanos, ahí, si nos damos cuenta, en este ejemplo que les he puesto de Adán y de Job,
que los dos en cuerpo y vemos cómo los dos dan una respuesta totalmente diferente, ahí es donde se armoniza los dos grupos de textos que les puse a ustedes al principio, ¿sí? Porque los dos grupos de texto son una realidad. Lo que hace Pablo al advertirnos de los peligros de la carne es que de nosotros depende si nosotros nos dejamos llevar. Es decir, nosotros decidimos, ustedes mis hermanos deciden qué quieren ser. ¿Quieren ser un Adán o quieren ser un Job? En cuanto a que Job no tuvo, ustedes observan a Job, tan importante es que hasta el libro de Job es el primer libro que los hebreos guardaron. Vean que tan importante es la acción que hace Job, que a pesar de perderlo todo, y aún en su misma carne tener la enfermedad, no fue pretexto para renegar de Dios. No usó la carne como pretexto para renegar. Entonces lo que está advirtiéndonos ahí el apóstol es que de nosotros depende si vamos a renegar por la carne o si vamos a usar a través de las enseñanzas de Dios la carne como un vehículo para salir adelante. Y bien, les voy a poner aquí otro ejemplo. Ahora voy a poner en este ejemplo, vean mis hermanos, vamos a hablar de un hombre que tenía hambre, ¿sí? Vamos a hablar del hambre, porque el hambre es una situación que todo el mundo hemos sentido en el cuerpo. El hambre es una cosa que se siente en el cuerpo, ¿no? Todo el mundo le hemos sentido el hambre. Y aquí tenemos a un hombre que tiene hambre, y entonces este hombre ve un suculento plato de lentejas, y entonces le dicen, pues es que si quieres este plato de lentejas, te lo cambio a que me des tu primogenitura, si quieres acceder a ese plato de lentejas, ¿no? Entonces a este hombre, esta hambre, le pareció más valioso lo inmediato, y lo inmediato era en ese momento comerse el plato de lentejas para poder matar el hambre. Para él fue más importante satisfacer el hambre, porque eso de la primogenitura, pues ¿cuándo iba a suceder? Iba a pasar en ese momento, mis hermanos, en ese instante iba a recibir él esa primogenitura, en unas cuantas horas ese mismo día. No. La primogenitura era algo que recibiría cuando su padre fuera ya grande después. En ese instante tenía hambre, en ese instante él valoró más la sensación de tener hambre y valoró más ese plato de lentejas, valoró más lo que estaba inmediato y despreció esa primogenitura que efectivamente perdió, porque ustedes saben en la historia que no la pudo recuperar. ¿De quién hablo ahí? Esaú. Exactamente. Vamos a ver a alguien más que también tuvo hambre. Pero esta es una mujer, una viuda que tenía a su hijo. No había que comer en donde ella estaba viviendo. También tenía hambre. Esta mujer tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina. Y había decidido que se iba a comer, se iba a hacer un pan con su hijo y después de comérselo se iban a dejar morir porque ya no había nada. Era viuda, no tenía quien ayudara, no había nada. Y en eso que creen, llegó un profeta y el profeta le dijo, dame agua. La mujer le dio agua, pero luego él le dijo, dame de comer. Y entonces él le dijo, es que no tengo, lo único que tengo es esto que me iba a hacer para mí mi hijo y después morirnos. Pero entonces el profeta le dijo, no, házmelo para mí y también para ti. Tu hijo, no tengas miedo, házmelo para mí primero. Y dijo el profeta, no tengas miedo. Y díganme, tiene hambre ella y llega un hombre y le dice, no, házmelo a mí, o sea, la última comida que te queda y todavía te pide él que le repartas un poco y ya no vas a comer un poquito más tú y tu hijo y te pide que le des y tú también tienes la misma hambre que tuvo el otro hombre. Pero el profeta le dice, no tengas miedo. ¿Y qué hace la mujer? Le obedece, hace el pan, le da al profeta y a partir de ese momento en adelante
los dos recipientes que tenían la harina y el aceite jamás dejaron de dar harina y aceite. Por ese acto de amor y de misericordia que esa mujer tuvo para el profeta. En donde el hambre, mis hermanos, pasó a segundo grado porque la mujer hizo el hambre. No crean que en ese instante dejó de tener hambre, pero en ese instante ella dominó el hambre y pudo entrar la misericordia. Díganme, ¿hay misericordia en el ejemplo de Saúl? Pero se dan cuenta que los dos tienen hambre. Se dan cuenta que los dos siguen teniendo hambre. No porque la mujer en ese instante decidió tener misericordia con el profeta, el hambre se le fue. No, la hambre seguía ahí. Sino hasta después que la mujer ejecutó su acción, el profeta la bendijo. Y si han leído el texto, entonces les voy a poner cuál es. Todavía el profeta le hizo una bendición mayor porque luego el hijo enferma y muere, pero por la intervención del profeta el hijo resucita. Eso es después. Fíjense, todavía venía una prueba aún mayor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo ven ahí? Los dos el hambre, pero a lo que voy es, por eso es la importancia que veo yo de los textos, tanto del color rojo como del color verde, mis hermanos, porque sí es cierto, Pablo nos advierte de lo peligroso que puede ser la carne, pero si nosotros nos dejamos, el hambre ahí está, pero es la persona la que decide qué hace con lo que siente. Todos nos podemos enojar, todos nos podemos poner tristes, pero somos nosotros los que decidimos. Primero debemos decidir y entonces viene la ayuda de Dios. ¿Sí? Y voy a poner un tercer ejemplo, porque otro también tuvo hambre. Este otro también tuvo hambre. Había estado ayunando muchos días y había una piedra por ahí. Y entonces alguien le dijo, mira, dile a esta piedra que se haga pan. Ok, tú eres muy poderoso. Y entonces ese hombre podía haberlo hecho si quería, pero ¿qué fue lo que contestó? Le dijo, no, porque aunque tenga hambre, no solamente de eso como, sino también como de la sabiduría que sale de la boca de Dios. Y eso es el ejemplo de la mujer. ¿Qué comió la mujer? Su ejemplo de misericordia que tuvo hacia el profeta. Y en cambio el otro hombre, que comió el plato de lentejas porque se dejó llevar por el hambre, pues fue su decisión. Entonces, ahí, mis hermanos, es donde yo veo la respuesta a la pregunta que les hice. Aquí está, si quieren leerlo después, lo de la historia de la viuda con el profeta. En Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces la respuesta es, como dice aquí. En realidad Pablo, después de hablar tan duro de la carne, lo hace para que recapacitemos y nos demos cuenta que es cierto, todos tenemos muchas emociones y sentimientos y nos duele, tenemos hambre, nos desesperamos, sí, pero al final de cuentas, dice Pablo, no somos deudores de la carne. Es decir, la razón de vivir en la tierra es que nos permite llegar al reino de Dios. Este cuerpo te permite hacer obras, este cuerpo te permite hacer buenas acciones y fortalecerte a ti mismo para poder llegar al reino de los cielos. Entonces no es la deuda hacia la vida, porque si nos damos cuenta, mis hermanos, pareciera que pues mucho de nuestro prójimo y nosotros mismos, si nos descuidamos, dicen en el mundo, es que aquí nada más vives, estudias, trabajas y trabajas para ganar dinero y para comprar cosas y luego endeudarte y luego morirte y así de generación en generación. Escuchaba yo a un periodista que decía que, por ejemplo, no generalizo, pero es muy común en el mundo occidental, los muy millonarios se hacen más millonarios porque adquieren muchas deudas y saben que no las van a pagar, pero no les interesa, porque al final de cuentas dicen me voy a morir, entonces no me importa. Pero esa no es la razón de la vida, no es la acumulación de las cosas que hagas aquí en este planeta, que acumules muchas casas, todo lo que puedas acumular aquí es indiferente delante de nuestro Dios, porque lo que al final de cuentas pelea
y la razón de estar es adquirir la vida eterna. Ese es el regalo máximo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Entonces dice Pablo, no eres deudor a la carne, o sea, no le debes en sí al mundo carnal tu existencia y tu voluntad. Más bien, utilicémoslo, y aquí viene el siguiente texto, no seas vencido de lo malo, pero vence con el bien el mal. Entonces, también aquí mucho hago en reflexión de cuando alguien dice, es que yo no puedo ser bueno porque no puedo ser bueno, porque yo soy muy enojón. No puedo ser bueno. No puedo ser bueno porque yo soy muy desesperado. No puedo ser bueno porque así soy, porque así son mis padres, porque así me educaron. No puedo ser mejor porque yo no tuve a nadie que me educara, yo no tuve a nadie que me enseñara el bien, no tuve a nadie que me dijera esto. Pero si se dan cuenta, mis hermanos, en los textos que leímos antes, vieron cómo Jesucristo dice que se levantarán los de Nínive y harán juicio contra los que vivieron en la época de Jesús. Y luego también dice que se levantará la reina que visitó a Salomón y que hará juicio contra los que vivieron en la época de Jesús. Entonces eso me da a entender, mis hermanos, que si yo ahorita, yo digo, yo no puedo ser bueno porque yo así soy y así me educaron y ese es mi carácter, me estoy justificando en la carne, como diciendo, es que la carne es la que manda. Pero créanme que en el día del juicio, Dios me va a presentar a una persona que tuvo menos cosas que yo, más problemas que yo y se portó mejor que yo. Exactamente como en el ejemplo que les puse de Adán y Job. No te puedes justificar delante de Dios diciendo que eres como eres porque así es la carne. Porque en los ejemplos mismos que hemos visto, en esa gente en la carne mostró buena voluntad y la bendición llegó a ellos. Pues por eso dice ahí, no seas vencido de lo malo. Sí, la carne puede ser muy peligrosa si nosotros se lo permitimos. Si tú se lo permites, el pecado muere en el cuerpo carnal, sí, si tú se lo permites. ¿Sí? Las acciones de la carne, de los que tienen el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu llega a ti cuando tú lo llamas, y lo llamas con la decisión que tomas. Por eso Jesucristo dice, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré a él. Adelante, Vero. Hola, buenas noches a todos. Pues yo pienso que, pues sí, o sea, nosotros tenemos la carne que pues no está bendita, ni, o sea, más bien está como maldita a veces y eso. Pero pues sí, o sea, la carne, pues no podemos pensar siempre en ese tipo de cosas, de malas cosas, de que nos va a hacer daño, porque tenemos que vencer todo ese miedo hacia la carne, o sea, no podemos molestarnos todo el tiempo con las personas que nos caen mal, o sea, tenemos que hacer a un lado todas las malas vibras de esa carne, porque esa carne, pues no podemos confiar en ella. O sea, como tú dices, es discordante la idea de la Biblia también, pero pues nos enseñan muchas cosas, o sea, no nos van a decir que todo es bueno y que todo es agradable a los ojos de Dios. O sea, hay cosas malas también, es lo que nos explica la Biblia, o sea, hay lo bueno y hay lo malo, pero nosotros vamos a decidirnos por lo bueno, o sea, tenemos que tener raciocinio propio hacia todo lo que nos enseña la Biblia, que no vamos a creer, o sea, que la carne, o sea, es débil, o sea, tenemos que ser fuertes, o sea, no vencernos hacia lo primero que vemos en la Biblia que está mal, o sea, tenemos que, pues como dice mi madre, mi mamá, sí, que hay que leer bien, o sea, y aparte de leer, tenemos que pedir en oración que nos ayude Dios antes de leer la Biblia, que nos muestre la señal, o sea, una idea propia, una idea de vencer todas esas cosas que dicen que los ateos que no es verdad la Biblia. Entonces pues Dios nos va a dar pues misericordia, nos va a dar la fe para resolver todas esas dudas que tenemos en nuestra cabeza, pero pues tenemos que orar, hincarnos y resolver todas esas ideas juntos con nuestra congregación. Si tenemos malas ideas, también en YouTube estaba viendo un programa de ideas discordantes también para presentar este testimonio, se puede decir,
de por qué creo que la Biblia, o sea, no es discordante. Y si es verdad, o sea, si ponemos atención en todos los textos, veremos, o sea, que la leamos completa, o sea, no nada más parte por nada más un versículo, o sea, tenemos que comprobarlo, o sea, decir las razones que son correctas, o sea, no nada más irnos por un versículo, un número nada más del versículo. Tenemos que leerlo todo, ser completos y decirles a los ateos que pues no les tenemos miedo, y también ellos, en ese programa que vi de YouTube dicen que también los ateos les puede decir a ellos también, a ver, ¿tú por qué piensas eso? O sea, regresarles o sea, ¿por qué piensas eso? También los ateos tienen cosas de que la ciencia y cosas así que ellos creen, pues también regresárselas a ellos, es todo. Gracias, gracias. Sí, sí, pero bueno, al final de cuentas recuerden, no es entrar en conflicto con nadie, no es estar en discusión con ellos, sino simplemente nosotros a tener esta consideración de tratar de explicar mejor, porque como vamos a llegar ya a esta conclusión de momento, al final de cuentas he tratado de que vean que entonces no son ideas realmente discordantes, sino que están ahí para que Pablo nos advierte de que sí, si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos relajamos, si nosotros no somos prudentes, si nosotros no somos considerados, de ahí las enseñanzas de Dios, las advertencias de Jesucristo, las advertencias de los profetas, si somos simplemente así, o sea, si no consideramos la importancia que es precisamente la alimentación espiritual, eventualmente puede nuestra misma carne convertirse en nuestra enemiga, pero nosotros podemos y tenemos la fuerza para hacer lo contrario, para hacer más bien de nuestra misma carne, nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo baluarte, y que sea la razón por la cual pues precisamente Dios nos está poniendo aquí, para que tengamos esta oportunidad en esta vida de poder llegar al reino de los cielos. Antes de darle la palabra, déjenme terminar aquí con esta idea rápidamente. Aquí les puse, porque fíjense mis hermanos, ¿cuál es el origen del mal? ¿Dónde comenzó el mal? Entonces aquí rápidamente es para que recordemos. Muchos a veces consideran y dicen, no, pues es que el mal comenzó en el Edén, ¿no? Porque estábamos en el Edén, pero no. Recuerden que antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, ya existe nuestro Padre Celestial y sus huestes espirituales de ángeles. Ellos existen antes de que nosotros existiésemos. Y en ese tiempo, que no podemos definir exactamente cuánto tiempo pasó o si existía el tiempo, ¿verdad? Hubo una discordia, hubo un momento en donde no hubo concordancia en las ideas, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque lo dice el Apocalipsis, se levantó un acusador que empezó a acusar, y eso sucedió antes. Entonces, como ya vimos en otros estudios que les he dado, acuérdense cuando dice, perfecto eras en tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Y como dice el apóstol, que nos enseña que el mal está en aquel que sabe hacer bien las cosas, pero decide no hacerlo. Entonces, pues esta, quien llamamos después serpiente, ¿verdad?, que existía antes del mundo, bajó a la tierra a sembrar su semilla de discordia en la humanidad. Pero a pesar de que hizo eso, nuestro Padre Celestial, que se lo permitió, de todos modos utilizó ahora al género humano para que eventualmente de ahí naciera el Cristo, o sea, Jesucristo hecho carne, que también viene desde antes de la fundación del mundo, pero le permite al Señor Jesucristo tomar cuerpo como nosotros, carne y sangre como nosotros, y convertirse en el Cordero. Y su santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo abre el camino para la nueva vida celestial y para poder ir nuevamente al árbol de la vida y para poder ir a la nueva Jerusalén. Entonces vean cómo a Dios no se le escapa nada. Pero entonces mi respuesta, que es de dónde viene el mal, se originó en el cielo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? El mal no se originó en la tierra, ¿sí? El mal vino de los lugares celestiales. Pero nuestro Señor, a través de la acción del género humano, aparece en carne nuestro Señor Jesucristo,
Y es aquí, con su sacrificio, que Jesucristo destruye las obras del diablo. Porque así lo dice, a través de aquí en la carne destruyó Jesucristo las obras del diablo que venían desde los cielos, lugares celestes. Y por eso el Apocalipsis dice, bienaventurados los que viven en el cielo, porque el que nos acusaba ya no está aquí. Y le han vencido con la sangre del Cordero. Ahora sí, ya rápidamente, nuestro hermano Jaime y Rosalba, y ahí ya casi voy a acabar. Bueno, soy yo. Es que cotidianamente nos suceden a veces cosas que son simples, ¿no? Ayer sucedió que tuvimos que comer en un restaurante porque pues se nos hizo tarde para regresar del Cedralito. Entonces, en ese restaurancito había mucha gente y dijimos, ay, que hay mucha gente, creo que no vamos a poder entrar. Entonces en eso veo una mesa de dos sillas y me acerqué a la mesa cuando en ese momento un niño le dice a su abuelita, agarra esa silla donde yo me iba a sentar. Entonces el niño pues obedece, ¿no? Agarra la silla. Y yo me quedé parada, no dije nada, no expresé nada, o sea, me quedé parada sin decir nada. Entonces la señora, al ver que yo me iba a sentar ahí y el niño me quita la silla, así como que le dijo, reaccionó y dijo, no, espérate, mejor déjale la silla a la señora. Y ya le dije, bueno, muchas gracias. Pero en otra ocasión me hubiera yo puesto quizás furiosa, enojada, bueno, ¿sí? Entonces, esa es una pequeña aportación que les digo que a veces uno tiene que estar siempre consciente de lo que hace, ¿no? Y no reaccionar así tan rápidamente como en otras veces hubiera reaccionado. Señor, les bendiga. Sí, vale, gracias, Dios te bendiga. Pues sí, mis hermanos, entonces para concluir de momento mi idea, mis hermanos, es simplemente para esta reflexión que hacemos nosotros, que entonces cuando yo veo aquí en el fenómeno del ateísmo es que pues regularmente se considera que la ciencia no concuerda con lo que viene en la Biblia, pero es que lo que ahora yo lo medito yo y lo explico es que la Biblia, su misión principal es precisamente permitirnos poner ese orden en nuestro ser, en nuestra alma, que es, aquí vean, esto ya se acuerdan que lo vimos, ¿no? Las 7 cosas que abomina Jehová, porque esto, mis hermanos, digamos, la sabiduría de Dios y la ciencia realmente están una con otra, pero lo que realmente le da sentido a la ciencia es precisamente podernos defender de estas 7 cosas que están aquí, y eso las hacemos con estas otras 7 cosas, por ejemplo, que nos enseña el apóstol, que son las que realmente nos permiten hacer de nuestra vida, aún en este cuerpo, una vida virtuosa. Y aquí yo lo que sí veo, mis hermanos, y con esto concluyo por ahorita, es que estas cosas que parecieran insignificantes, que son las que realmente se enfoca la Biblia, son las que realmente ayudarían a que nuestra convivencia en este planeta fuera mejor. La fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el amor fraternal son el escudo que destruye las otras 7 cosas que abomina Jehová, que son las que realmente nos hacen daño. Porque la ciencia lo único que hace es simplemente presentar conocimiento, pero el conocimiento se usa por la persona que lo usa. Es la persona que lo usa, sus valores, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos son los que le dan forma a esa ciencia y cómo se emplea, cómo se lleva a cabo. Entonces, por eso nuestro Dios, a través del Evangelio, nos enfoca que eso es lo que Él va a tomar en cuenta, eso es lo que le da valor a nuestra vida. Y en la siguiente ocasión que me toque la guardia, seguiremos desarrollando más ejemplos para que veamos cómo esta parte de enseñanza que nos dejan los evangelios son los que realmente encausan a la misma ciencia para que ésta no sea nuestra enemiga. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente vez que me toque la guardia. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo y ahora voy a entregar mi guardia a mi hermano Ricardo Guerrero, que ya está aquí.